Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la sorpresiva sanción que le cayó a la selección argentina de fútbol durante estos últimos días, teniendo en cuenta que la FIFA estuvo observando todas las imágenes correspondientes de lo que pasó en el último Brasil-Argentina disputado en el Estadio Maracaná, y ahora la selección argentina parecería haber tenido una sanción un tanto más fuerte que el combinado brasileño, cuando se estimaba que si había sanción, porque la realidad es que en un principio se pensaba que iba todo a quedar así nomás, algo que obviamente también hubiera estado mal, pero en un principio se pensaba que la sanción iba a ser de igual magnitud para ambos combinados sudamericanos, y finalmente no terminó siendo así. La sanción para el combinado albiceleste ha sido bastante más importante y que afectará a los simpatizantes de Argentina en las próximas fechas FIFA. Recordemos que en primera instancia se jugará en marzo, posteriormente estará la Copa América y después las eliminatorias sudamericanas continuarán en septiembre, octubre y noviembre de este 2024. En este video voy a contarles todos los detalles en relación a esta sanción, poniendo un poco en contexto de por qué la FIFA decide hacer esto y por qué en definitiva a Brasil le puso una sanción muchísimo más leve. ¡Empecemos! Vamos a poner primero todo un poco en contexto y después vamos a hablar puntualmente de las sanciones de los dos países. Lo primero que hay que decir es que lo que decidió la FIFA en relación a lo que le va a pasar a la selección argentina en los próximos cotejos que juegue como local no tiene que ver únicamente con el clásico disputado en el Estadio Maracaná a mediados de noviembre del año pasado, cuando con gol de Nicolás Otamendi el equipo dirigido por Lionel Scaloni le ganó a Brasil y le rompió un invicto de muchísimos partidos, sino que también hubo algunos incumplimientos, por lo menos eso es lo que manifiesta el ente que maneja el fútbol a nivel mundial, en los cotejos que jugó Argentina como local por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas, aquel encuentro en el cual derrotó 1-0 a Ecuador en el Estadio Monumental con gol de Lionel Messi, y también en el compromiso disputado por la quinta fecha de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Ese duelo se jugó en la Bombonera y ganó Uruguay 2-0. En esos dos cotejos, según la FIFA, también hubo algunas cuestiones que significaron que Argentina tuviera esta sanción, que a lo mejor podría haber sucedido algo distinto si es que algunos dirigentes de la AFA se hubieran metido en el tema antes de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En ningún momento los máximos exponentes de la Asociación del Fútbol Argentino sabían que podía llegar a haber una sanción por este motivo. Sí se esperaban, como dije en el principio de este video, una sanción por lo ocurrido en Brasil. Si bien es cierto que fue la policía brasileña quien ocasionó los mayores destrozos en ese cotejo en cuestión, se sabía desde la AFA que a Argentina no le iba a salir barato el hecho de haberse retirado del campo de juego antes del arranque del partido. Pero lo que se imaginaban en un principio era que la sanción iba a ser idéntica a la que iba a tener la selección brasileña de fútbol, que también ha tenido una sanción debido a algunas cuestiones que ahora voy a estar mencionándoles, pero fue verdaderamente una sorpresa lo que sucedió durante el final de esta semana con esto que decidió la FIFA, porque la realidad es que Argentina no se esperaba absolutamente nada de esto, y si bien es cierto que por ejemplo en la Copa América 2024, que es cuando Argentina volverá a disputar partidos oficiales, no habrá ningún tipo de sanción al respecto. La realidad es que en ese sentido todo va a estar para después de la Copa América, cuando se reanuden las eliminatorias sudamericanas, pero aún así no han terminado de entender el motivo por el cual se están desarrollando todas estas cuestiones, teniendo en cuenta que ya de por sí, en los primeros días de este mes de enero, la FIFA y la Conmebol han decidido no sancionar a Brasil por otros motivos que tienen que ver más por una cuestión dirigencial, y es por eso que en la AFA creen que pasan algunas cosas extrañas. Es cierto que en definitiva Argentina es la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de América, y si hubiera algo verdaderamente extraño, esto seguramente no hubiera podido suceder, por lo que hoy por hoy lo que tiene que enfocarse la selección argentina es más que nada en mejorar futbolísticamente, teniendo en cuenta que los últimos dos compromisos llevados a cabo a mediados del mes de noviembre no fueron quizás los mejores futbolísticamente hablando.
Está claro que la caída con Uruguay fue uno de los peores partidos de la era de Lionel Scaloni como entrenador, mientras que la victoria versus Brasil fue más histórica que productiva en lo que respecta a lo futbolístico, porque si bien se ganó 1-0 y se cortó la racha histórica de la pentacampeona del mundo, dentro del campo de juego Argentina todavía debe volver a ser la que fue en el Mundial de Qatar, donde claramente fue la mejor selección de todo el planeta. Y en definitiva, ¿cuál es la sanción? Porque he estado hablando mucho, pero la realidad es que no he especificado absolutamente qué es lo que va a suceder con el combinado albiceleste en los próximos partidos. La FIFA anunció que esta multa es debido a una serie de incumplimientos en los cruces de septiembre y noviembre pasado ante Ecuador y Uruguay, y es por eso que la casa madre del fútbol a nivel mundial castigó con una multa económica sumado a que deberá jugar un partido con limitación de espectadores, ya que tendrá permitido solo un 50% de los asientos disponibles. El trámite disciplinario comunicado por la organización presidida por Gianni Infantino hace hincapié a una mala conducta del equipo por haber retrasado el saque inicial, sumado a episodios de discriminación por parte de los hinchas, y dedica un espacio al ítem orden y seguridad en los partidos. La sanción está aparejada en 50.000 francos suizos, alrededor de $58.000, que se invertirán en un plan contra la discriminación, y además habrá una multa idéntica que estará suspendida por un periodo de prueba de 6 meses y sujeta a la ejecución de la inversión mencionada. Además recibió otra pena económica con respecto al duelo ganado ante Brasil en el Maracaná, ya que la Asociación del Fútbol Argentino deberá abonar otros 20.000 francos suizos, alrededor de $23.000, por falta de orden y disciplina en el estadio o sus alrededores en medio de la violencia sufrida por los fanáticos debido al brusco accionar de la policía local. La decisión contra la celeste y blanca se impuso por las demoras en el encuentro contra Ecuador, sumado al comportamiento discriminatorio de los simpatizantes, la invasión del campo de juego contra Uruguay y el mencionado cruce frente a la verde amarela en Río de Janeiro. Chile también había recibido la misma sanción de achicar la mitad de su aforo para su siguiente compromiso. Colombia y Uruguay lo disminuirán en un 25%, mientras que Bolivia y Ecuador también recibieron multas económicas. Es decir, esto no es algo contra Argentina, más allá de la enorme sorpresa de la AFA. De esta forma, la Asociación del Fútbol Argentino volverá a no contar con la capacidad permitida de un estadio después de haber sufrido el mismo castigo en noviembre de 2021 para el enfrentamiento sin goles en aquel entonces contra Brasil en el Estadio Bicentenario de San Juan por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Esta determinación también se había tomado en base al mal comportamiento de los seguidores en el compromiso ante Uruguay del 10 de octubre de aquel año, porque se colgaron banderas y se escucharon cantos homofóbicos. Ahora la sanción argentina recién va a poder cumplirla en septiembre de este 2024 por la jornada número 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. La realidad es que, como dije, es algo que, si bien sorprende bastante a la selección argentina, se esperaba una sanción por lo segundo, lo que tiene que ver con el partido ante Brasil, pero como dije, no se esperaba una sanción. Estamos hablando del 50% del aforo, es decir, si el partido frente a Chile se juega en el Monumental, que tiene una capacidad aproximada para 86.000 personas, únicamente van a poder concurrir alrededor de 43.000 espectadores. Es un número bastante disminuido. Muchos hinchas argentinos que quisieran ver ese partido se lo van a perder por esta sanción impuesta por la FIFA, que, como dije, para algunos dirigentes de la AFA es injusta, a otros les sorprende, pero la realidad es que se la veían venir. Por el lado de la selección brasileña de fútbol, si bien es cierto que también ha recibido una sanción debido a lo que sucedió en el último cotejo ante Argentina, la realidad es que la situación podría ser bastante peor. Sin embargo, los enviados que hubo, tanto por parte de la FIFA como de la Conmebol en estos primeros días de enero, determinaron que Brasil no se merecía una sanción extra por todo lo que estaba pasando en la Confederación Brasileña de Fútbol, el cambio que hubo en las máximas autoridades y todas estas modificaciones que en principio incumplen ciertas normas del reglamento por parte de la FIFA, ocasionaron que algunos directivos del ente que maneja el fútbol a nivel mundial se tuvieran que mover al suelo sudamericano. Sin embargo, esto quedó descartado por el momento, por ahora. Por lo que sí fue sancionado Brasil es por el partido frente a la selección argentina. ¿Cuál es, en definitiva, la sanción de la Canariña?
tendrá que pagar 50.000 de la moneda europea de francos suizos, que son alrededor de $58.000, por no haber garantizado el mantenimiento de la ley y el orden en el estadio o sus adyacencias, sumado al desorden y la falta de disciplina en el reducto. Pero en principio, y esto es algo que molesta a la AFA, no va a haber reducción de público en su próximo partido. Desde la Asociación del Fútbol Argentino entienden que lo que pasó en Brasil sí podría implementar una reducción del público, teniendo en cuenta que en Argentina se reduce por lo que pasó en los duelos ante Uruguay y Ecuador, donde, si bien es cierto, pudo haber habido algún canto xenofóbico, y eso es algo que obviamente tiene que castigarse, parecería que están midiendo con distinta vara. Por lo menos eso es lo que piensan en la AFA. Está claro que Brasil pudo haber sido sancionado de una manera mucho más fuerte, por lo que dije anteriormente, todo el tema dirigencial, pero en definitiva esto no sucedió. Las otras sanciones de la FIFA a Brasil igual incluyen multas de 5.000 francos suizos por retraso e invasión de campo en el partido contra Bolivia en septiembre, 15.000 francos suizos por mala conducta del equipo contra Uruguay en octubre. Esto igual es algo totalmente deportivo, porque en ese encuentro tuvo 5 tarjetas amarillas, y la FIFA en estos encuentros clasificatorios rumbo a las Copas del Mundo sanciona a los países que tienen más de 5 amonestaciones por partido. Y a su vez, también hablando de los otros equipos sudamericanos, Bolivia fue sancionada por 5.000 francos por mala conducta del equipo, Ecuador con 5.000 francos por invasión del campo de juego contra Uruguay, Paraguay con 4.000 francos por lanzamiento de objetos contra Colombia, Perú con 7.500 francos por invasión de campo de juego ante Argentina y 10.000 también por retraso contra Bolivia. Si tenemos en cuenta todo esto, el ente que maneja el fútbol a nivel mundial hoy por hoy está sancionando sin parar. La realidad es que no están teniendo muy en cuenta algunos detalles en particular, y por eso las sanciones, sobre todo en Sudamérica, están yendo de un país hacia otro. Es cierto que en el resto del mundo no han comenzado todavía las clasificatorias sudamericanas. Obviamente, debido a todo esto, los que se encargan en sancionar, por ejemplo, a los países de Europa, hoy por hoy sigue siendo la UEFA. En África es la Confederación Africana de Fútbol, en el norte de América es la CONCACAF, y así sucesivamente hasta que empiecen las clasificatorias rumbo al Mundial, que se va a estar jugando justamente en suelo norteamericano, más precisamente en Canadá, Estados Unidos y México. Para cerrar y hacer un breve resumen, está claro que la sanción quizás sea bastante fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con el 50% del aforo, pero futbolísticamente no debería perjudicar a la selección argentina en relación a todo lo que tiene que ver lo futbolístico para ir al Mundial del 2026. Después hay que tener un par de cuestiones en cuenta que tienen que ver con que ahora la FIFA está sancionando básicamente a todos. La realidad es que ninguna selección sudamericana ha quedado exenta. Seguramente haya alguna sanción que se me haya escapado de todo lo que ha anunciado la FIFA en estos últimos días, y puede llegar a haber más sanciones durante el primer trimestre del 2024. Una vez arranque la Copa América, ya eso no queda en manos de la FIFA. Todo lo que suceda en esa competición queda absolutamente en manos de la Conmebol, que es la que organiza ese certamen en sí. Pero cuando regresen las eliminatorias en septiembre del 2024, ahí obviamente la FIFA volverá a poner el ojo, pero esta vez ya no solo en las selecciones sudamericanas, sino en todos los países de todo el planeta.